Hola amigos, un saludo para todos, espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a estar considerando tres aspectos importantes que no conocías acerca del síndrome coronario agudo, específicamente del infarto. El primero de ellos tiene que ver con que no cumple o tal vez se ve alterado el principio de Fick. El número dos tiene que ver con que no cumple o se altera la ley de Frank Starling. Y el número tres es que hasta el momento no se han identificado o no se han encontrado disecadas las vías internodales, por lo que su existencia está todavía en discusión. Si quieres saber a detalle qué estoy diciendo o de qué se trata el tema del día de hoy, te invito a que te quedes hasta el final porque va a estar supremamente interesante. Así que sin más preámbulos, queridos colegas y amigos, vamos a hablar el día de hoy y en los próximos minutos acerca del síndrome coronario agudo, la principal causa de muerte en el mundo. Esta entidad se cobra cerca de los 17.9 millones de muertes al año, así que es un número bastante importante. Y también es importante que recordemos que las causas más comunes del síndrome coronario agudo tienen que ver con el tabaquismo, con la diabetes, con la hipertensión, con la obesidad, con la falta de actividad física que viene a ser el sedentarismo y también con problemas hereditarios, problemas congénitos. Vamos a definir entonces lo que sería el síndrome coronario agudo. Por acá tengo la sigla dividida en tres partes. La número uno es síndrome, que significa conjunto de patologías o conjunto de signos, síntomas y entidades. La segunda letra es coronario, o sea que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el corazón, muy estrictamente de las arterias coronarias. Y por último tenemos la letra A de agudo, que sugiere situaciones súbitas, situaciones rápidas. Pero tampoco podemos dejar de lado el hecho de que el síndrome coronario agudo es una situación que también se puede generar de forma progresiva. Ok, tenemos entonces que el corazón tiene una capa externa que se llama el pericardio y que está compuesta de dos membranas, una membrana fibrosa y una membrana serosa. La membrana fibrosa se encuentra más hacia la parte externa, mientras que la serosa se encuentra más relacionada con el músculo cardíaco, o sea, con el miocardio. Luego tenemos la capa media o de la mitad, que viene a ser el músculo en sí, el músculo propiamente dicho, el cual se conoce con el nombre de miocardio. Tenemos más hacia la parte interna la última capa, que sería el endocardio. Yo acá tengo un esquema en donde corté, digámoslo así, de cierta manera el corazón para que ustedes puedan percibir que la línea azulita que dibujé alrededor o al contorno se trata del pericardio fibroso. La capa rojita que ustedes ven contigua a la azul viene a ser el pericardio seroso. Y de estas dos membranas debemos resaltar algo importante, y es que generan protección al corazón. Pero en condiciones de alteración, en condiciones de trauma, por ejemplo, dentro de estas capas se pueden albergar grandes cantidades de sangre, ¿ok? Sangre y líquido. Esta entidad se conoce como el taponamiento cardíaco, que básicamente lo que pasa es que si se acumula gran cantidad de líquido dentro de estos espacios en donde no están diseñados para ello, pues se puede generar compresión directa al músculo cardíaco, el cual va a impedir que se expanda, que se contraiga y que haga su trabajo de bombear sangre. Y eso lo llamamos taponamiento cardíaco. Es una situación que hay que revertir de forma rápida, pues porque puede amenazar la vida de nuestros pacientes. Eso puede generar obviamente una parada cardíaca. Muy bien, ya había mencionado que tenemos el miocardio y tenemos el endocardio. Cuando nosotros vemos esta cara cortada del corazón, vamos a mirar que si se genera un proceso isquémico sobre la parte más superior, vendría a ser el espacio
subepicárdico, ¿cierto? Obviamente eso va a generar una condición que se llama pericarditis y que si se encuentra, ya lo mencioné, en el espacio más inferior se va a llamar subepicardio. Y esto genera una morfología en el trazado electrocardiográfico muy característica, y es que genera supradesniveles. Ahí es cuando los doctores o cuando nuestros colegas instructores o profesores nos hablan de lo que es la elevación del segmento ST. Pero aún no me voy a detener en esto porque la parte de electrocardiografía la vamos a considerar en otro capítulo. Dicho sea de paso también que esto ocurre en la capa subendocárdica y es más afín con la capa interna, y es que hay un proceso isquémico, un proceso de necrosis generada por un coágulo sanguíneo también en los tejidos musculares del corazón. Y esto genera una morfología también característica, pero en vez de ser una elevación es digámoslo, un infradesnivel, ¿ok? Infra, cuando hablo de infra me refiero a algo inferior. Muy bien. Recuerden también, estamos considerando aspectos anatómicos y es menester hablar de las arterias coronarias. Yo he hecho un dibujito por acá, espero que se logre entender. Traté de que se viera muy bonito para poder ejemplificar lo que son las arterias coronarias. Acá vamos a hablar de las principales, no las voy a mencionar hasta las más pequeñitas, sino las principales. Las que si llegasen a ocluirse por un coágulo o por un trombo, pues pueden generar un impacto bastante significativo y amenaza de muerte a la vida de nuestros pacientes. Recuerden que arterias coronarias tenemos dos, ¿ok? Y que a partir de ellas se derivan otras, que también son importantes. Tenemos la coronaria izquierda y tenemos la coronaria derecha. Hacia la coronaria izquierda vamos a encontrar una rama principal que se llama la circunfleja, y que esta ramificación o esta arteria derivada de la coronaria izquierda tiende a irrigar más la parte posterior izquierda del corazón. De ella nace otra ramificación, de la circunfleja nace otra ramificación que es la arteria marginal izquierda. De la misma coronaria izquierda vamos a encontrar también lo que es la descendente anterior, que para mi gusto es la arteria más importante que tiene el corazón porque es la de mayor calibre y es la que mayor cantidad de tejido cardíaco irriga. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esta es la descendente anterior y también de ella se derivan otras ramificaciones que vienen a ser las arterias diagonales. ¿Ok? Las diagonales. Hacia la coronaria derecha vamos a encontrar dos ramas principales que son la marginal derecha, que es la que irriga toda la parte anterior y derecha del corazón. Y vamos a encontrar una rama que, aunque ustedes la ven acá, imagínensela irrigando toda la cara posterior derecha del corazón. Y se llama así, se llama descendente posterior. Porque como su nombre lo indica, pues irriga toda la parte posterior derecha del corazón. Muy bien, acá tenemos los principales vasos sanguíneos, la vena cava superior, la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Y de ahí hacia abajo, ¿listo? Recuerden que tanto la arteria coronaria izquierda como la arteria coronaria derecha pues nacen de lo que es el seno aórtico, ¿verdad? Del callado de la aorta. Muy bien. Esto es importante que lo tengamos claro porque a través de estas arterias que acabamos de repasar y mencionar es que se producen los diferentes infartos, ¿ok? Los diferentes infartos. ¿Y por qué digo diferentes? Porque miren, dependiendo el lugar en donde se encuentre la oclusión, pues eso va a generar muerte a toda la parte que no recibe sangre, ¿ok? Que no va a recibir sangre. Vamos entonces a aclarar el primer principio que se llama el principio de Fick y que se ve alterado cuando hay un proceso isquémico, un proceso de oclusión. Muy bien, el principio de Fick propone de que se deben cumplir con tres condiciones.
La condición número uno es que el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, en el ambiente y que está presente en el aire, debe ingresar a través de las vías respiratorias y viajar hasta el alveolo pulmonar. El aire, repito, ingresa de la atmósfera al alveolo. Esa es la primera condición del principio de Fick. La segunda condición es que cuando llegue al alveolo, aporte el oxígeno y reciba sustancias de desecho para ser eliminadas por la respiración como el CO2. Cuando se hace este segundo paso de entrega de oxígeno al glóbulo rojo, ¿okay?, al eritrocito pulmonar, y luego este viaja a través del torrente sanguíneo hasta la célula tisular, ya se cumplió con el segundo principio de Fick. Y el último es que luego de que ya viajó el glóbulo rojo por todo el torrente sanguíneo y llegó a la célula tisular, ahora el glóbulo aporte el oxígeno a la célula y reciba sustancias de desecho como lo son el CO2 para poderlo eliminar nuevamente a través de la respiración como lo había indicado anteriormente. Cuando se cumplen estas tres condiciones, se lleva a cabo de forma normal el principio de Fick. ¿Por qué digo que un aspecto importante es que este principio se ve alterado, se ve violado, digámoslo de algún modo, cuando hay un proceso isquémico? Fácilmente, porque cuando se bloquea toda esta parte, todo este tejido que ustedes ven acá dejó de recibir ese oxígeno que viajaba en el eritrocito a través del torrente sanguíneo. Por ende, si no alimenta de oxígeno todo este tejido se va a empezar a morir, va a empezar a sufrir inicialmente un proceso isquémico y posteriormente un proceso más grave de necrosis. Entonces, ante un coágulo que bloquea esta parte de la arteria, se viola el principio de Fick. Esto es un componente fisiológico que hay que siempre tener en cuenta, porque a esto es lo que se enfrentan nuestros pacientes cuando están sufriendo un proceso de infarto. Muy bien, ya hemos considerado entonces el primer aspecto importante que había mencionado al inicio del video. Cuando hablamos de infarto, tenemos que hablar de las dos causas más comunes que lo generan. La primera de ellas es la ateroesclerosis. Si ustedes notan aquí, yo hice una rayita cortica en el prefijo atero, el cual en su idioma original que es el griego, sugiere o hace referencia a una placa. Y el sufijo esclerosis, hace referencia a dureza, algo rígido, algo duro, ¿ok? Algo que tiene mucha tonicidad. Dicho sea de paso entonces que si un ateroma significa placa, quiere decir que este coágulo que está aquí formado puede ser un ateroma, puede ser un trombo. Y recuerden que estos están formados de calcio, están formados de lípidos, de grasa, ¿ok? Y se pueden generar o se pueden desarrollar en lo que son las arterias coronarias. La otra enfermedad muy común causante del infarto es la arterioesclerosis. Diferente de aterosclerosis. Y acá también hice lo mismo. Corté el prefijo arterio para hacer referencia a que es arteria. Y esclerosis, ya lo dijimos, de dureza, entonces traduce arterias duras. Muy bien. Acá yo tengo la clasificación porque lo que acabo de explicar lo vamos a transpolar a la clasificación del síndrome coronario agudo. Mira, el síndrome coronario agudo se clasifica principalmente en tres categorías. La categoría 1, que es la angina estable. No sé si han escuchado, han escuchado alguna vez hablar acerca de un dolor tipo anginoso. Muy bien. La angina de pecho estable es ese proceso isquémico o ese proceso en donde se empieza a producir una placa de grasa. ¿Y dónde creen ustedes que se empieza a almacenar o a localizar esa placa de grasa? Pues entre las capas de las arterias. Ustedes recuerdan que hay una capa externa que también se conoce como la adventicia,
Hay una capa de músculo liso que es como la más intermedia y hay una capa interna que se llama la íntima. Pues muy bien, entre lo que es la íntima y lo que es la capa de músculo liso, se empieza a producir una placa, se empieza a acumular una placa. Y si ustedes ven acá en el esquema, pues está al interior de la capa íntima y de la capa de músculo liso. En este momento probablemente el paciente no va a experimentar ninguna sintomatología. Probablemente un dolorcito de pecho que tal vez aparezca con esfuerzo físico. Pero otro tipo de sintomatología característica de un infarto es probable que no aparezca en esta fase. ¿Ok? Es una fase muy sencilla, es una fase que con buenos hábitos incluso podríamos detenerla allí. Y con un buen tratamiento podríamos incluso hasta eliminarla del todo. El siguiente parámetro es la angina inestable. Y si ustedes observan aquí, esta parte negra hace referencia a lo que es la placa que fue creciendo, fue creciendo. Si ustedes notan aquí, yo voy a hacer una flechita aquí, indicativo de que por aquí viaja la sangre. Y podríamos decir que este vaso sanguíneo, la luz de este vaso sanguíneo, tiene más o menos un 85% de posibilidad de que fluya sangre a través de él. Pero si miramos el segundo esquema en la angina inestable, es probable que aparezca un dolor un poco más intenso, ¿ok? Y que no solamente aparezca con esfuerzo físico, sino que tal vez aparezca, digamos, con un proceso de estrés, un evento estresante, adicional a eso que aparezca sin explicación alguna, ¿ok? Algún proceso de respuesta orgánica. Muy bien, pues esta placa en esta fase inestable puede ocurrirle algo en particular y es que la última capa del vaso sanguíneo, miren, se rompa. Voy a hacerle unas rupturas aquí chiquiticas. La última capa de la arteria se rompió y aquí lo que va a ocurrir es que las plaquetas, recuerden que a través de la sangre, a través del plasma sanguíneo viaja glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pues aquí las plaquetas juegan un papel fundamental porque recuerden que cuando hay una laceración, una ruptura en el organismo, pues las plaquetas van a intentar compensar este daño, hacen un coágulo para poder contener la hemorragia, ¿verdad? Pues cuando se rompe esta capa, pues va a ocurrir lo mismo, las plaquetas van a querer subsanar este daño, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que por querer subsanar este daño, empiezan a acumularse más y más y la luz de la arteria empieza a reducirse de tamaño. Acá notamos que teníamos más o menos un 85%, pues acá lo que vamos a tener es aproximadamente que coloquémosle un 20%, creyendo que se redujo mucho. ¿Ok? Esto va a generar inestabilidad hemodinámica, puede que la presión se suba, puede que te pongas taquicárdico, puede que sientas palpitaciones, es posible que aparezca sudoración excesiva, el paciente se ponga pálido, se ponga frío, ¿ok? Esto puede generar sintomatología muy parecida a lo que es el infarto, que la gente llama infarto fulminante, ¿ok? Muy bien. Anteriormente se conocía un concepto que le decían, o una entidad que se le decía el preinfarto. Debo aclarar que el preinfarto no existe, realmente se trata de procesos anginosos, ¿ok? Lo que la gente llama preinfarto realmente es un proceso de angina, bien sea estable o tal vez inestable. Es lo que anteriormente la gente decía, no, es que a mi abuelo antes de morir le dieron 3 preinfartos y un infarto. Pues lo que ocurrió realmente fue que hubo un proceso de estabilidad, una angina estable, trascendió a una angina inestable y posteriormente pues se convirtió en un infarto, que viene a ser cuando la luz de la arteria se cierra del todo. ¿Ok? Cuando se cierra del todo. ¿Se acuerdan que les decía que el síndrome coronario agudo puede ser súbito, o sea, agudo puede ser rápido o puede ser progresivo? Cuando hablo de progresividad me refiero a estos dos procesos. Y cuando hablo de algo súbito, de algo agudo, me refiero a que el infarto puede ser fulminante, o sea, puede ser infarto del todo.
Si bien es cierto, estos procesos pueden ser progresivos, también puede haber un infarto que sea completo, de inmediato. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando una persona tiene una hemorragia activa. Una hemorragia activa. Eh, digamos que por la cascada de coagulación, por un proceso de compensación del organismo, se intentó generar hemostasia, se intentó contener la hemorragia, pero acuérdense que se pueden liberar pequeños trombos que viajen a través del torrente sanguíneo y localizarse en una arteria del corazón. Y si la bloquea por completo, pues se puede generar un infarto agudo, no progresivo, sino de forma rápida, de forma súbita. Muy bien. Entonces el infarto, ya saben, es un proceso isquémico que se produce por una placa de ateroma, una placa de grasa, una placa de calcio que se fue alojando en las paredes de la arteria, que fue creciendo y que tarde o temprano pues bloqueó del todo la luz de la arteria. Y cuando la bloquea del todo, ya lo había mencionado, pues impide que la sangre viaje hasta acá y la sangre nutra a través de los eritrocitos con oxígeno todos estos tejidos. ¿Ok? Todos estos tejidos. Muy bien. Voy a explicar el segundo principio, que es que se altera la ley de Frank-Starling. Vamos a creer que el coágulo, este tapón, este ateroma, este trombo, se localizó aquí, en esta arteria, que sería la coronaria derecha, ¿verdad? Estamos hablando de que este es un vaso bastante importante, bastante grande y que irriga gran cantidad del corazón, tanto posterior derecho como anterior derecho. Y resulta que cuando se localiza tan arriba, tan principal, pues obviamente va a matar más tejidos, ¿cierto? Va a matar muchos más tejidos. Si toda esta parte del corazón se ve afectada, recuerden que la mitad del corazón, específicamente el lado derecho, se encarga de todo lo que es la precarga. La precarga, ¿qué es? Es cuando el corazón empieza a rellenarse de sangre y prepararse para el siguiente latido, y a través de ese latido pues nutrir todo el organismo. Cuando la mitad del corazón derecho se ve afectada, se va a afectar la precarga, y es porque si todo este tejido, ¿ok?, no tiene funcionamiento o tal vez funciona de forma inadecuada, se va a ver alterado lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y recuerden que la ley de Frank-Starling afirma que a mayor precarga, mayor fuerza de eyección, por lo que inversamente proporcional sería, si no hay precarga, no va a haber fuerza de eyección o va a ser muy deficiente. Por lo que si no se logra llenar la aurícula derecha, pues el ventrículo derecho tampoco se va a llenar. A través del tronco pulmonar no va a salir sangre con fuerza para llegar a los pulmones. Si no llega sangre a los pulmones, pues no se va a oxigenar ninguna sangre que ingrese nuevamente a la aurícula izquierda. Y si no hay presencia de sangre en la aurícula izquierda, tampoco va a haber presencia de sangre en el ventrículo izquierdo. Por ende, el callado de la aorta no va a tener sangre para suministrar al organismo. Y esto viola con el principio o con la ley de Frank-Starling. La mitad del corazón derecho pues, no va a tener el funcionamiento normal. No va a haber una precarga adecuada y por ende no va a haber una correcta fuerza de eyección. Y todo generado por un trombo que bloqueó la arteria principal, en este caso la coronaria derecha. Muy bien, ya tenemos entonces la clasificación del síndrome coronario agudo. Pero alguna literatura afirma de que existe otra clasificación, una cuarta, que sería las anginas de Prinzmetal. Y esto básicamente es que acá no hay un proceso de aterosclerosis, sino más bien de arteriosclerosis. Arteriosclerosis. ¿Y por qué digo esto? Porque estos procesos son isquémicos, mientras que el proceso de una angina de Prinzmetal tiene más afín con lo que es un vasoespasmo. Los vasos se reducen y bloquean el flujo sanguíneo. Pero quiero que lo imaginen como lo acabo de ilustrar a través de este dibujo. Y es, que tenemos la placa de ateroma, ¿verdad? Tenemos la placa de grasa igual que acá. Pero acá la placa no se sigue, digamos,
engrosando o no se sigue creciendo, sino que en algún momento se cierra el vaso sanguíneo por diversas razones. Puede ser por el uso de medicamentos, puede ser por el hecho de que el vaso se enfermó y al haber un proceso de arteriosclerosis, acuérdense, arterias duras, pues no va a haber la posibilidad de que se expanda o que se dilate. Se cierra y bloquea el flujo sanguíneo. En este caso, estamos haciendo referencia a lo que es las arterias coronarias. Por ende, va a generar también un proceso muy parecido a lo que es el infarto. De hecho, va a generar un infarto también, pero más por vasoespasmo que por oclusión de la placa en sí. ¿Ok? Quiero que eso quede claro. Hay otro proceso fisiológico que también tiene lugar en este tema y tiene que ver con la conducción eléctrica del corazón. Esto es algo fisiológico que sí o sí hay que hablarlo en un infarto. Cuando tú tienes un infarto, pues se va a ver alterado también lo que es la conducción eléctrica del corazón y esto va a generar una respuesta de gráficos en el trazado electrocardiográfico. Tú vas a ver las diferentes ondas que tiene el trazado electrocardiográfico con una morfología característica. En este caso vas a ver lo que es un supradesnivel o una elevación del segmento ST. O tal vez puedes percibir un infradesnivel en lo que es el segmento ST. Dicho entonces esto, vamos a recordar que el sistema eléctrico del corazón inicia con un grupo de células especializadas que se localizan en la pared posterior de la aurícula derecha y que reciben el nombre de nodo sinusal. Luego, el siguiente grupo de células especializadas grande o macro es el nodo auriculoventricular. Y aquí viene la tercera curiosidad o el tercer aspecto que mencioné al inicio y que no sabías. Pues resulta que toda la vida nos enseñaron que existían vías internodales por lo que el impulso eléctrico viajaba a través de ellas y así era que se iba como generando el impulso eléctrico. Pues resulta que hemos tratado de investigar un poco, hemos tratado de buscar y no hemos encontrado evidencia que demuestre la existencia de las vías internodales. Pero sí hemos encontrado algo muy curioso y es que el impulso eléctrico viaja del nodo sinusal al nodo auriculoventricular por las células cardíacas especializadas. Y yo lo que hice acá fue crear como una especie de pared de ladrillos para que tú te imagines que una célula como que hace sinapsis con la otra o como que se van tocando, se van tocando, se van tocando. Pero si notas los espacios en blanco, quiere decir que esas células no tienen las mismas características que tienen las células de conducción eléctrica, que además de conducir también tienen la propiedad de excitarse, de tener automatismo, de contractibilidad y de conductibilidad. Entonces, es más o menos así como el impulso eléctrico viaja del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Y de este mismo modo sigue su recorrido por lo que es el haz de His, rama izquierda y rama derecha, hasta llegar a las fibras de Purkinje. Es importante también resaltar que en el caso del haz de His y de las fibras y de la rama derecha y de la rama izquierda, estas sí tienen estudios que avalen su existencia. De hecho, han sido disecados. Por lo que podríamos decir con certeza de que este sí existe, mientras que las vías internodales pues las vamos a dejar allí en una canasta hasta que haya un artículo que lo avale, que lo sustente. Muy bien. ¿Cómo nace el impulso eléctrico en el nodo sinusal? Es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Pues resulta que ese impulso está dado por un intercambio de iones que se produce en la célula cardíaca del corazón, la célula especializada del corazón, y que básicamente involucra lo que son las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Recuerden que a través de estas bombas es que se dan los intercambios de iones, ¿verdad? Entrada de sodio, entrada de cloro, salida de potasio, pero eso dependiendo del gradiente de concentración que tenga la célula, ¿ok? Eso es un proceso ya un poco más celular, más fisiológico.
pero había que mencionarlo. Recuerden que ese intercambio se produce porque también actúa o tiene lugar lo que son las moléculas de ATP que se adhieren a las bombas, cambian su afinidad, cambian su gradiente, las abre y las cierra dependiendo pues el gradiente de concentración iónico que haya. Muy bien, dicho sea de paso también que cuando el impulso viaja del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, en el trazado electrocardiográfico se produce una onda que conocemos como la onda P y que coincide con la despolarización auricular. Luego sigue su recorrido por lo que es el haz de His, rama izquierda y rama derecha, y genera una onda en el trazado electrocardiográfico que conocemos como el complejo QRS, ¿ok? Y que corresponde a la despolarización ventricular. Y por último tenemos la repolarización de los ventrículos que está dada o que tiene lugar en la onda T. Pues muy bien, estos eran los aspectos que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Hemos hablado un poco acerca de anatomía, de fisiología, de fisiopatología, del síndrome coronario agudo. No se despeguen de nuestro canal porque en el próximo video vamos a estar hablando acerca del tratamiento, vamos a estar hablando un poco más de lleno de lo que es el trazado electrocardiográfico y cómo podríamos identificar un infarto en el trazado electrocardiográfico. Recuerda que si este video fue de tu agrado, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, dale a me gusta, comenta y comparte y nos vemos en el próximo video. Recuerda siempre que Aprendamos de Atención Prehospitalaria es la plataforma que en temas de salud te pone al día.